Bienvenidos una vez más al espacio de reflexión acerca de la palabra de Dios, en el que procuramos pues ir comprendiendo cada vez mejor la voluntad de Dios para nosotros, que siempre tiene como fundamento su gran amor y su deseo de que en nosotros se cumpla el plan original que Él tenía. Y hoy estaremos reflexionando acerca de un tema que ha sido, digamos, traído a la memoria o a la discusión por los acontecimientos que ocurren en el Medio Oriente. Estaremos hablando esta mañana acerca de la batalla de Armagedón. Como siempre, necesitamos la ayuda, la sabiduría, que solo podemos obtener si viene del cielo. Por eso vamos a suplicarla. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, rogamos que el Espíritu Santo nos asista una vez más al estudiar tu palabra y concédenos la gracia para comprenderla y también la gracia para obedecerla. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Sucede que debido a los acontecimientos que ocurren actualmente en el Medio Oriente, muchos están preguntándose si esto es el inicio de la batalla de Armagedón. Y entonces es necesario venir a la palabra, ¿no? Porque es la única fuente de la verdad para comprender si esto es así o no es así. Y entonces, y claro, pues sí, es la palabra la que nos va a mostrar las cosas, entonces vamos a ello. Comenzamos nuestro estudio ahora en el libro de Efesios, en el capítulo 6, y en los versos 11 y 12. Antes de la lectura, decir lo siguiente. La palabra de Dios, la Biblia entera, está escrita inspirada por Dios, por medio de sus siervos, los profetas. Y claro, los temas que aborda no son temas estrictamente locales, no, sino son temas de alcance mundial, porque el propósito de Dios es salvar a todo ser humano que ha venido a la tierra. Está bien claro, está establecido que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces partamos primero con entendiendo esto, los acontecimientos que Dios ha dejado escritos para nuestra enseñanza son de alcance para toda la humanidad, no están restringidos a un lugar específico y particular. Con eso en mente, ahora vamos al libro de Efesios, del capítulo 6, en los versos 11 y 12, y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, hace miles de años, exactamente no sabemos cuándo, se inició un conflicto en el universo. Y ese conflicto todavía sigue vigente. Y precisamente la batalla de Armagedón será una de las batallas que estará en el cierre, digamos, de todo ese conflicto que ha durado miles de años. Y claro, en el libro de Efesios nos hace notar cuál es la naturaleza de ese conflicto. Y nos dice que ese conflicto es un conflicto espiritual. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es una lucha entre seres humanos,
¿verdad? Y dice bien claro, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, claro, la batalla acerca de la cual nos describe Efesios y nos invita a ser vestidos con la armadura de Dios, entonces es una batalla espiritual. Y precisamente por eso es que la armadura de Dios, cuando usted sigue leyendo el resto del capítulo 6, está constituida no por cosas materiales, ¿no? Sino que la armadura se convierte en un símbolo de una serie de cosas que precisamente están relacionadas con la batalla espiritual que enfrentamos todos los días. Y dice claro, también cuando nos invita a vestirnos con esa armadura, dice, para que podáis, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la batalla no es una batalla material, no es carnal, no es entre seres humanos contra seres humanos, sino dice que es una batalla, dice, para poder estar libre de las acechanzas del diablo. Ahora, en 2 Corintios, el capítulo 10, en los versos 3 al 5, nos dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, nuestro cuerpo es material, ¿no? Dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es un pasaje hermoso, ¿verdad? Porque dice, es tan rico, ¿no? Porque dice, nuestras armas, dice, no son carnales. Porque aunque nosotros estamos en la carne, dice, claro, nuestra lucha no es carnal, ya lo dijo allá en Efesios, ¿no? Y entonces, y dice que no militamos según la carne. Entonces, ahora, es interesante porque dice que nuestras armas son poderosas, ¿para qué? Dice, para la destrucción de fortalezas, y dice, derribando argumentos. Y esto es muy importante guardarlo, ¿verdad? Derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, la batalla que describe, de la que habló Efesios, ¿no? Y que también es abordada aquí en 2 Corintios, el capítulo 10, dice, es una batalla de argumentos. Es una batalla, dice, que está relacionada con la altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces es una batalla entre ¿qué? Entre, digámoslo de esta manera, argumentos humanos instigados por Satanás y el conocimiento de Dios. En otras palabras, es el conocimiento revelado por Dios, y ese es el que tenemos en la Santa Biblia, en la Sagrada Escritura. Entonces, Efesios dice que es una batalla que no es carnal, que no es entre personas, entre seres humanos, pero que es una batalla espiritual. Que por cierto, precisamente, tiene, ¿cómo se llama? Como gran capitán a Satanás. Y en 2 Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5, dice que es una batalla de argumentos contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice. Y me encanta porque dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, por un lado,
somos empujados por el enemigo a desobedecer. Pero, en el lado opuesto, dice que somos llevados cautivos a la obediencia a Cristo por armas que no son carnales. Es interesante, ¿no? Ahora, vamos entonces ahora a movernos hasta Apocalipsis, el capítulo 16. Y en los versos 13 al 16 leemos así: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego en el verso 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Entonces, el Apocalipsis 16 dice que hay 3 entidades que son instrumentos utilizados por Satanás para hacer sus acechanzas, ¿no? Las acechanzas de las que habló allá, de las que debemos defendernos en Efesios, en el capítulo 6, ¿no? Entonces, hay 3. Dice que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, y dice que de la boca de ellos, y esto es importante, ¿verdad? Porque dice de la boca de ellos salen 3 espíritus a manera de ranas. ¿Y por qué es importante que entendamos? Y aquí lo repiten, ¿no? Porque cada vez que menciona cada uno de estos instrumentos diabólicos, dice y de la boca de, y de la boca de, y de la boca de. ¿Por qué es importante? Bueno, en el verso anterior que hemos considerado, que es el de 2 Corintios 10, dice derribando argumentos. Derribando argumentos. Precisamente la manera de expresar los argumentos es por medio de la boca, ¿verdad? Y por eso es que también al inicio del verso en 2 Corintios 10 dice: nuestras armas no son carnales, ¿verdad? Claro, en esta lucha es una lucha de fusiles, de ametralladoras, de misiles, de tanques, de drones, de bombas. No es eso. Es otra clase de lucha, ¿no? Entonces, el conflicto precisamente es un conflicto de argumentos, ¿no? De ideas, de ideología, si quieres. Porque la batalla es lo que se pelea, no es un territorio, sino lo que se pelea es el dominio de la mente. Y entonces por eso es que dice acá en Apocalipsis 16 que sale de la boca, ¿verdad? De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y entonces dice que son espíritus de demonios. Y esto es lo que ya introdujo Efesios en el capítulo 6, cuando dice que son que son potestades, dice, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo. Entonces, por eso, y aquí de nuevo lo pone en evidencia, ¿no? Porque dice que son espíritus de demonios. Y es interesante, ¿por qué? Porque estas corporaciones, estos instrumentos, estos movimientos que sirven precisamente al enemigo, han engañado, dice, a los reyes de la tierra por medio de señales, por medio de milagros, por manifestaciones sobrenaturales. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque no debemos olvidar
que precisamente los demonios tienen capacidad para hacer milagros. Por eso es que nuestra lucha, nuestra arma más poderosa, no son las manifestaciones sobrenaturales, sino es la palabra de Dios. Por eso allá en la armadura que describe el libro de Efesios, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo se enfrentó precisamente con el comandante de las fuerzas del mal en el desierto, y usted puede leerlo en el capítulo 4 de Mateo, ahí es interesante porque en ese duelo el enemigo llega y le pide a Jesús que haga milagros para mostrar que es hijo de Dios. Pero Jesús siempre le responde con un escrito está. Esta es la misma situación que encontramos nosotros en esta batalla, en la batalla espiritual a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, los espíritus de demonios que salen de la boca precisamente, ¿no? Dice que van a los reyes de la tierra para engañarlos por medio de milagros especialmente. O sea, lo que presentan como una evidencia de que tienen la razón son los milagros. Pero aquí claramente dice que los demonios harán ese tipo de milagros para engañar a los reyes de la tierra. ¿Con qué propósito? Dice con el propósito de reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, recapitulemos un poquito hasta dónde vamos, ¿no? Primero, Efesios nos dijo que la lucha es no es contra sangre y carne, es decir, no es entre seres humanos, sino dice es contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, demonios. Esos son los demonios, ¿no? Y 2 Corintios 10 nos dice que las armas no son carnales, ¿verdad? Sino que son espirituales y sirven para derribar argumentos y contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿ah? Llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Entonces, es una batalla de ¿qué? Es una batalla de ideas, pues, de doctrinas. Y entonces, aquí en Apocalipsis 16, nos dice que son las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Aquí ya los identifica como demonios, como espíritus inmundos. Dice que van a los reyes de la tierra y los engañan por medio de milagros. Los engañan por medio de milagros. Ahora, ¿por qué van a los reyes de la tierra? Porque al final, pues sí, los que establecen las leyes son los gobiernos. Al final, los que, entre comillas, declaran la guerra son los gobiernos, no es el ciudadano de a pie, no es ese. Son los reyes de la tierra, son los que gobiernan, son las cúpulas, ¿no? Entonces ahí van los demonios, y entonces dice que el propósito de los demonios dice que es reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, claro, es decir, un enfrentamiento entre la verdad y el error, que será un enfrentamiento al final montado en un escenario mundial. Pero es interesante, ¿por qué? Porque en medio de esos versos que describen a los demonios actuando, está el verso en donde el Señor Jesucristo aparece, ¿no? Y si usted tiene una Biblia de estas que tienen las palabras de Jesús en rojo, va a encontrar ese texto precisamente puesto en rojo, ¿verdad? Que dice, he aquí, vengo pronto. Yo vengo como ladrón, dice. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que en el siguiente verso, después del que acabamos de leer, después del 15, en el 16 lo llama Armagedón.
Es una batalla que ocurrirá en el contexto de la segunda venida de Cristo. Es en ese contexto, ¿no? En el contexto del fin del mundo. Y por eso es que Jesús, el Señor Jesucristo, aparece ahí diciendo en medio de todo esto, miren, ahí están los demonios engañando a los reyes de la tierra para juntarlos a la batalla. Pero ustedes, dice, ustedes, lo que tienen que cuidar, dice, es que lo que tienen que cuidar son sus vestiduras. Para que no anden desnudos, dice, y se vea su vergüenza. Es decir, nuestra batalla es mantenernos de parte de la verdad. Y las vestiduras, ¿qué significan? Miren, las vestiduras, que de hecho a la iglesia de la Odisea ya se le dijo, ¿verdad? Que compre vestiduras blancas para que no se vea su vergüenza. Y en Apocalipsis 19 dice que el lino fino del cual están vestidos, dice, los invitados a la cena de las bodas del Cordero son las acciones justas de los santos. Las vestiduras, entonces, en una palabra, lo que significa es santidad. Es semejanza al carácter de Jesucristo, parecido con Jesucristo, ¿no? En carácter. Eso es lo que significan las vestiduras. Y estar desnudo significa no ser santo. Y eso es lo que significa, ¿no? Entonces, claramente, la batalla, precisamente, trata con argumentos humanos de restringir, ¿no? De evitar que la gente adquiera esa santidad y que se encuentre en el momento de la segunda venida, que se encuentre despojado de esa santidad, es decir, desnudo, que experimente la vergüenza, ¿no? Eso es exactamente lo que se describe a la iglesia de la Odisea, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y claro, esto es importante, ¿por qué? Porque nos ubica precisamente en la última fase de la historia de la iglesia cristiana. Y entonces, y el verso luego concluye diciendo, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces está clarito aquí. Armagedón no es una guerra carnal, material, entre seres humanos con armas convencionales. No tiene que ver con países, ¿verdad? Es una guerra entre Jesucristo y sus ejércitos y el adversario y sus ejércitos. Es una guerra en donde las armas son argumentos, donde precisamente el propósito de Jesucristo, esos ejércitos, es llevarnos a la obediencia para adquirir la santidad. En cambio, el propósito del enemigo es engañar por medio de milagros y por medio de decretos, por medio de política, porque precisamente los demonios van a los reyes de la tierra, los gobiernos. ¿Y eso qué significa? Eso significa una mezcla de ¿qué? De la espiritualidad y de la política. Desafortunadamente muchos piensan que la religión debe ser impuesta por los gobiernos. La religión que ellos creen que es la correcta. El problema es que cada quien piensa que la suya es la correcta, ¿no? Entonces, la descripción aquí es bien clara. Son los demonios que van a los reyes de la tierra. Son potestades, dicen, gobernadores de las tinieblas de este siglo. No son carnales. Las armas no son armas convencionales. La pelea no es entre países. Y luego seguimos, porque tenemos también una descripción de esta batalla en el Salmo 2. En el Salmo 2. Y miren lo que dice el Salmo 2. El verso 1. Salmo 2, verso 1, dice: ¿por qué
se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y bueno, seguimos ahí en el Salmo siempre, y dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y entonces luego dice el siguiente verso: el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos el Señor. Luego dice: hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces notemos, de nuevo, los reyes de la tierra, los príncipes, dice, que han sido engañados por las señales y milagros que hacen los demonios, espíritus inmundos a manera de rana, dice que se han conspirado en contra de quién, en contra de Dios. Y por eso es que dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Amotinarse, ¿qué significa? Amotinarse es rebelarse, ¿no? Es una rebelión. Entonces dice que las naciones se amotinan. Se amotinan alrededor de ¿qué? Dice, de cosas vanas. Son esos falsos milagros de origen satánico, ¿no? Que han engañado a los reyes. De nuevo volvemos a encontrar lo mismo, ¿no? Dice que allá en Apocalipsis 16 dice que los demonios van a los reyes de la tierra. Y entonces aquí dice igual, ¿no? Y entonces y dice que se han unido, es decir, es una coalición, una alianza mundial, es mundial. Y claro, y dice que su enemigo, el enemigo de esta alianza mundial, que es llevada, es ejecutada por los reyes de la tierra, que han sido engañados por los milagros hechos por los demonios. Entonces dice que es contra quién, dice es contra Jehová y contra su ungido. Entonces, ¿quién es el ungido? En hebreo, la palabra Mashiach significa ungido. Y en griego, la palabra Cristo significa ungido. Entonces, ¿quién es el ungido? El Señor Jesucristo, por supuesto. El Señor Jesucristo fue ungido de manera especial en ocasión de su bautismo, cuando el Espíritu Santo, simbolizado por una paloma, desciende sobre él. Y desde el cielo el Padre declara: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Es el ungido, el Salvador, el Mesías, el Cristo. Entonces, las naciones se unen, hacen una alianza mundial, instigada por los espíritus de demonios que por medio de milagros han engañado a los reyes de la tierra. ¿Para qué? Para que le lleven la contraria a Dios, que le lleven la contraria al Señor Jesucristo. Eso es. Ahora, note cómo en diversas partes de la Biblia nos va dando precisamente el mismo escenario, ¿no?, descrito, acerca de que esta es una batalla global de orden espiritual, en donde se utilizará ¿a qué? A los gobiernos. ¿Para qué? Precisamente para movilizar todo este movimiento contrario al conocimiento verdadero de Dios que encontramos en la Biblia. Pero entonces dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego dice: hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es interesante
Porque la ira de Dios, la encontramos descrita precisamente en el capítulo 16. En Apocalipsis, el capítulo 14. Tenemos nosotros el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? En donde el primero presenta el Evangelio eterno, el segundo advierte contra la caída de Babilonia, y el tercero dice precisamente que los que permanezcan del lado de Babilonia, dice que van a participar de qué? Van a participar precisamente de la ira de Dios, que la constituyen las 7 plagas postreras. Y como dije antes, la descripción de la ira de Dios de las 7 plagas postreras está en Apocalipsis 16. Y recuerde usted que de ahí venimos, de Apocalipsis 16, en donde se describe precisamente la intervención demoníaca, ¿no? Para llevarla al contrario a Dios. Y la manipulación de los reyes de la tierra para imponer una religión, para imponer leyes que son contrarias a lo que Dios ha revelado, a lo que Jesucristo ha enseñado, ha establecido, ¿no? Y luego en el verso 9 del capítulo del Salmo 2, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y es hermoso porque exactamente estas palabras las encontramos ¿dónde? Las encontramos en Apocalipsis. Las encontramos en Apocalipsis, precisamente en el capítulo 19. En el capítulo 19, ¿no? En donde a partir del verso 11 encontramos otra descripción, otra vislumbre precisamente de esta batalla. Entonces vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 11. Dice: entonces vi el cielo abierto. Y quiero parar ahí. El cielo abierto. ¿Sabe? En Apocalipsis, el capítulo 6, dice: y el cielo se enrolló, y el cielo se abrió como pergamino que se enrolla. Dice. Esto es todo. Y el apóstol Pedro, la segunda epístola, capítulo 3, dice: y los cielos pasarán con gran estruendo. Es interesante, ¿por qué? Porque aquí está hablando de la segunda venida, ¿verdad? Y entonces aquí en Apocalipsis dice: entonces el cielo fue abierto, ¿verdad? Y aquí dice: un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora noten. Caballo blanco. Y es interesante porque cuando el Señor Jesucristo vino en su primera venida, cuando vino precisamente como el Mesías sufriente, Él no montó en caballo, nunca, ¿verdad? Sino que montó en un pollino, hijo de asna. Pollino, hijo de asna. Jesús venía en aquella oportunidad en misión de paz. Los reyes en Israel, en el tiempo de paz, montaban en asnos. Solo montaban en caballos cuando iban a la guerra. Y entonces, ahora, Jesús, el Mesías, el ungido, Cristo, el cielo se rompe, gran estruendo, se enrolla, se abre. Y entonces dice: y vi, ¿verdad?, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y note lo que dice: que con justicia juzga y pelea. Qué interesante. Y pelea. Viene en caballo, ¿por qué? Porque viene a la guerra.
¿Cuál guerra? Viene a pelear la gran batalla del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón. A eso viene. Y entonces, luego seguimos leyendo siempre ahí en el capítulo 13, en el capítulo 19, el verso 13, y dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ah? Es increíble, ¿no? Es fantástico, es hermoso pensar en esto. ¿Ven? Jesucristo mismo, ¿sí?, como comandante de las fuerzas celestiales. Una batalla de potestades. Recuerda, Efesios nos dijo, por un lado, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad, comandados por quién, por el adversario. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a quien, al ungido, que viene de parte de quién, de su Padre. ¿Y quiénes le siguen? Le siguen, dice, ¿quiénes? Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Los ángeles santos son estos, ¿no? Los ángeles santos. Y dice, y con justicia juzga y pelea. Este es Armagedón, ¿no? Este es Armagedón. Y entonces, y dice luego, siempre ahí en el capítulo 19, dice, de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Las naciones que hay en el Salmo 2 dice que se han amotinado. Y es interesante porque allá en el Salmo 2 dice, habían dicho, librémonos de sus cuerdas, echemos fuera esto que nos oprime. ¿Por qué? Porque para el inconverso, la palabra de Dios le es como un yugo de esclavitud. ¿No? Claro, porque le es contraria a su carne, le es contraria a su deseo de hacer el mal. Y por eso es que allá en el Salmo 2 decía, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Claro, son las naciones que se han amotinado, ¿no? Pero acá, por eso aquí en Apocalipsis 19 dice, de su boca sale una espada aguda. Precisamente esta espada aguda es la misma que se menciona allá en Efesios, el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6. Que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Ahora, note también que dice aquí que sale de su boca. ¿Por qué? Porque son argumentos. ¿Recuerda usted que allá en Apocalipsis 16, cuando leímos los versos 13 al 16, decía que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, ¿verdad?, de ahí salían los demonios. Entonces, ¿qué? De nuevo, esta es una batalla de argumentos, es una batalla de ideas, es una batalla de doctrinas, peleada entre el adversario y sus ejércitos demoníacos, diabólicos, y el ungido y sus ejércitos celestiales, los ángeles santos. Pero que media es instrumentalizado por las naciones gobernadas por los reyes de la tierra que han sido engañados por los milagros que hacen los demonios. Este es el cuadro, ¿no?
Entonces, y claro, todo esto está ocurriendo precisamente en el contexto inmediatamente anterior a la segunda venida de Jesucristo e incluye la segunda venida de Jesucristo. Y entonces por eso es que dice, de su boca, de nuevo estoy en el capítulo 19, de su boca, dice, sale una espada aguda para herir a las naciones. Son las naciones que se han amotinado en contra de Jehová y su ungido. Y dice, y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, usted recuerda lo que decía allá anteriormente, en el verso 9 del Salmo 2, ahí decía que las naciones que se han amotinado serían quebrantadas, dice, con vara de hierro, y que serían destruidas como vasija de alfarero. Esto es exactamente lo que dice el Salmo 19. Dice, de su boca salió una espada aguda para herir a las naciones y las regirá, dice, con vara de hierro. Con vara de hierro. Y claro, ya lo había anunciado también allá en Apocalipsis 3, cuando describe a la iglesia de Tiatira. Y entonces se dice, y pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Claro, está montado en un caballo blanco y dice que su ropa está teñida en sangre. ¿Por qué? Precisamente esto es un símbolo de que sus enemigos, acabó con sus enemigos y fueron destruidos, ¿verdad? Y claro, cuando usted sigue leyendo el capítulo 19, toda esta sección que describe precisamente al Mesías, que es el Verbo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el comandante de las fuerzas celestiales del ejército que se alineó con él. Entonces, precisamente ha venido ¿para qué? Para concluir este capítulo del conflicto. ¿Y termina cómo? Termina invitando a las aves de rapiña para que coman, y es interesante porque note lo que dice ahí, para que coman carne de grandes, dice, de capitanes, de generales, de los grandes de la tierra, y todo siervo y todo libre, dice. Es decir, claro, todas las naciones que se amotinaron, este es el final. Dice que se sacian las aves de rapiña de qué, de sus cadáveres. Obviamente todo esto es simbólico, ¿no? Esto lo que indica es su destrucción, la muerte, su derrota. Eso es lo que indica, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, esto tiene que ponernos a pensar, ¿no? Tiene que ponernos a pensar, bueno, al final, precisamente, este acontecimiento de la batalla del Armagedón el escenario de la batalla de Armagedón va a poner precisamente en evidencia quienes están de parte del Mesías, del ungido, del Señor, de Jesucristo, y quienes están en contra de él. Eso. Entonces, no es un asunto de que un país invade a otro con armas convencionales y se matan entre... No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Recuerde, esta es una lucha que no es entre sangre y carne, no es contra armas carnales, con armas carnales, ¿no? Sino que es una batalla de argumentos, de doctrina, de ideología, que finalmente van a dividir a la humanidad en dos
en dos. Los que están de parte de Jesucristo y los que no están de parte de Jesucristo, sino que se han conspirado y han formado una gran alianza establecida alrededor de argumentos humanos que contradicen, como dice 2 Corintios 10, el conocimiento de Dios. Entonces, y claro, por eso es que en el capítulo 19 dice que el Señor lo que hace es sacar la Biblia. Es la espada que sale de su boca. Entonces, en el simbolismo profético de la Biblia, nos encontramos nosotros ahí con el enfrentamiento entre dos ciudades simbólicas. La sede de los ejércitos celestiales, allá en la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 25, lo llama la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba. Esa ciudad que está descrita en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, ¿no? Precisamente después de que ha concluido la batalla del Armagedón y ha pasado el milenio, ¿no? Y aparece. Entonces, tenemos ahí pues la capital, la sede de los ejércitos que batallan de parte de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios. La Jerusalén de arriba la llama Gálatas. Por el otro lado, tenemos que Apocalipsis 18 nos habla precisamente de qué, de la otra ciudad. La ciudad que tristemente albergará a la mayoría. Son ciudades simbólicas, ¿no? ¿Y cómo la llama? La llama Babilonia. Y es importante que recordemos un poquito el nombre del origen, el origen del nombre. ¿De dónde viene Babilonia? Babilonia viene de Babel. Y rápidamente recordemos que precisamente en Babel las naciones se habían unido en un proyecto que contrariaba precisamente la palabra de Dios. Dios había hecho un pacto y puso como señal el arco iris de que la tierra no volvería a ser destruida por una inundación de agua. Sin embargo, las naciones se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a construir una torre tan alta, pero tan alta, de tal manera que si hay otro diluvio, el agua no nos alcance y nosotros nos podemos salvar al subir a ella. Dice también que querían hacerse un nombre. Entonces, como resultado de esa rebelión, de ese amotinamiento de las naciones, como dice el Salmo 2, entonces fueron confundidos. Y toda esta amplia gama de idiomas y dialectos que tenemos ahora, precisamente tuvo su origen ahí. Precisamente de ahí, de Babel, es que viene Babilonia. Es decir, Babilonia significa confusión. Las naciones confundidas por los argumentos humanos respaldados por los milagros diabólicos, precisamente constituyen la gran Babilonia. Es interesante, ¿por qué? Porque en la Jerusalén de arriba la religión, la espiritualidad no se mezcla con la política. No se mezcla. En cambio, Babilonia utiliza precisamente la política, los reyes de la tierra, los gobiernos, para imponer sus argumentos diabólicos, para contradecir precisamente la palabra establecida por Dios.
Entonces, claro, Babilonia, todas las naciones dirigidas por los reyes de la tierra, por los magnates, porque también Apocalipsis 18 habla de los mercaderes de la tierra. Entonces, todos ellos, ¿verdad?, han sido confundidos por los argumentos, ¿no? Ahora, dice entonces Apocalipsis, el capítulo 18, dice: ha caído la gran Babilonia. Y ahora note, de nuevo aparece lo mismo, ¿no? Dice: se ha hecho habitación de demonios. Ahora note cómo los demonios han venido actuando y somos advertidos precisamente en eso. Recuerden, desde allá en Efesios, el capítulo 6 decía: huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Desde allá. Apocalipsis 16 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, espíritus inmundos a manera de ranas, que son demonios, dice, ¿verdad? Y entonces, claro, y aquí en Apocalipsis 18 dice que Babilonia, toda esta alianza de las naciones que han mezclado, basados en los argumentos humanos, han mezclado la religión y la política. Dice que se ha vuelto, ¿qué?, habitación de demonios. Y sigo leyendo, y dice: guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, el dominio de la gran alianza mundial que contradice las leyes y la palabra de Dios es movida precisamente por los espíritus de demonios. Es movida. Y entonces, y dice, todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra. Salid, y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Claro, ya antes había advertido, ¿no? En el Salmo 2 dice que al final Dios se burlará de ellos, se reirá de ellos y les responderá con el furor, dice, con la ira de Dios. Entonces aquí claramente dice: y no recibáis parte de sus plagas. Las plagas son la ira de Dios. Esto es Armagedón. Y claro, es importante saberlo primero, porque para no estar mirando a donde no debemos, ¿verdad? Lo que ocurre en el Medio Oriente no tiene nada que ver con esto. Esta es otra cosa, ¿verdad? Armagedón es otra cosa. Pero lo importante es lo siguiente: siendo que la humanidad va a estar puesta en dos bandos, no va a haber más bandos, solo dos. Uno, el que es comandado por el Mesías, el ungido, el Señor Jesucristo, y el otro, el que es comandado por el adversario, los de la Jerusalén de arriba y los de la Babilonia. El punto aquí es: ¿qué va a hacer usted? ¿De qué lado va a quedar? ¿De qué lado se está poniendo? ¿O de qué lado está? Y a mí me encanta, porque el Señor Jesucristo dice: salir de ella, de esa confusión, salir de ella, pueblo mío. En todas las naciones y en todos los grupos religiosos hay gente que de todo corazón quiere hacer la voluntad de Dios, ama a Dios y según su conocimiento está adorando a Dios.
pero se encuentran en la confusión. Pues son gente linda, ¿no? Honesta, gente sincera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y el verso 17 dice: el que quiere obedecer, dice, conocerá de la doctrina, saldrá de la confusión. Y aquí está la invitación: ustedes que son sinceros, salgan de Babilonia, salir de ella, dice, pueblo mío. Me encanta que el Señor los reconoce como suyos. Y por eso es que en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo dijo: también tengo otras ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene traer. Este es el tiempo. Este es el tiempo. El Señor Jesús precisamente está trayendo a sus ovejas a el redil. Las que no estaban en el redil, las que no estaban en su corralito, las trae, ¿verdad? Las está llamando, ¿verdad? Las está reuniendo para que estén del lado correcto, ¿ah? Que se salgan precisamente de la confusión, que se atengan no a los argumentos y tradiciones humanas, sino que asuman como la autoridad suprema la palabra de Dios, la espada que sale de la boca del Mesías, ¿eh? La espada del Espíritu. ¿Qué va a hacer usted? Mire, algunos ya tienen en su corazón, en su mente, la idea de que sí, que tienen que ponerse del lado del Señor, porque lo demás, la ira de Dios, las plagas, las aves de rapiña, todo eso, ¿no? Eso es el destino de los otros, ¿no? Entonces, la decisión es suya. La decisión es suya. Mire, si usted ya entendió esto, entonces, ¿qué le impide? Haga su decisión por Cristo. No deje que el tiempo pase más. ¿No? Dios es misericordioso. Algunos temen venir al Señor. No tengan miedo, si Dios es amor. Todo lo que hemos venido a Él, lo que lamentamos es no haber venido antes. ¿Ah? Haga su decisión por Cristo. Alíñese con Él. Para que cuando llegue este momento decisivo de la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo, usted se ha encontrado del lado correcto. Le pido al Señor que así sea. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.